Los bendigo en el amor del Señor. Y bueno, pues hoy, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, hermanos, pues nada, hoy el Señor y los pastores han visto bien y han permitido que yo traiga la palabra del Señor. Y bueno, en este mes el tema a tratar eran obras que agraden a Dios y yo la que he preparado, que he sentido preparar de parte de Dios, es pedir perdón y perdonar. Y antes de empezar me gustaría que la diaconisa Andrea, que está aquí, que ore por la palabra. De todo tu ser, Señor, en esta tarde, Padre, que lo que hoy salga por tu obra, Señor, sea tu misma palabra, que Santo Espíritu se sea hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Preparamos nuestra tierra, Señor, desde ya, Padre, para hoy poder, Señor, recibir, Padre, esa palabra, esa semilla, Señor, ese fruto que tú ya tienes preparado para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque en su boca, Señor, palabras apostólicas, pastorales, proféticas, evangelísticas, Señor, y magistrales, Señor, para que hoy puedan compartir, Señor, lo que hay en su corazón, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, Padre, te bendecimos y te honramos. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues sin más, yo espero hacerles bien con esta palabra, igual que yo he recibido el bien y la bendición del Señor preparándola, porque como ya saben, cuando los predicadores o los que nos subimos a dar una palabra aquí al altar, hemos preparado una palabra para darle al pueblo antes, siempre el Señor la ha usado para trabajar primero con nosotros, por eso es la espada de doble filo, primeramente para nosotros y después para bendecir a su pueblo. Y bueno, como ya les decía, una de las obras que agradan a Dios en el cristiano es pedir perdón y perdonar. Y pienso que esto es un tema que es muy importante y que hay veces que siempre prestamos atención a cuando a nosotros se nos perdona algo, pero olvidamos un poco a la hora de nosotros perdonar. Y creo que tenemos que aprender de la palabra oral que nos dice de estas dos cosas. Y pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que según la Real Academia de la Lengua Española, perdón significa remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Me gusta ponerlo siempre porque aunque ya sabemos todo el significado de las palabras, cuando lo vemos a la luz de un diccionario es cuando realmente vemos como lo que significa, lo que es realmente y se nos aclaran los conceptos. Y ahora quiero que vayamos a la diapositiva siguiente en la que podemos leer Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2 en la versión NTV. Y dice así: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Nuestro hermano Juan, ahora contando su testimonio, lo decía: Él ya ha pagado por nuestros pecados. Y si vemos en la siguiente diapositiva, en el libro de Hechos, capítulo 13, del 38 al 39, en la misma versión NTV, dice: Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Como ya sabemos, en el Antiguo Testamento, el pecado, cuando la gente pecaba, llevaban ofrendas
de expiación para que el sacerdote en el momento hiciera el sacrificio y así uno se redimiera de sus pecados. Pero ese sacrificio ya lo ha hecho ahora en la gracia, en el tiempo de la gracia, ya lo ha hecho Jesús por nosotros. Ya el Padre hizo ese sacrificio de mandar a su Hijo para que todos nosotros fuésemos limpios de pecado. Yo creo que no hay mayor perdón que el que Dios nos ha dado a nosotros y a todos nosotros, como dice su palabra, que hemos leído en Primera de Juan. No solo los nuestros, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Jesús ya pagó ese precio alto por nuestros pecados, pero tenemos que pensar también que seguimos pecando cada día, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y es algo que tenemos que ir tratando y trabajando en nosotros con el Espíritu Santo. Y no se nos puede olvidar de cada día ir a los pies del Señor a hallar ese perdón y a pedir ese perdón. En la siguiente diapositiva vemos perdón. El perdón que nosotros recibimos de Dios es un don precioso que redime nuestros pecados por su misericordia y gracia. Es algo que no merecíamos esa gracia y ese sacrificio, y sin embargo, por su misericordia y su infinito amor a nosotros, a usted y a mí, Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y igual algunos de nosotros podemos pensar, pues yo no creo que mi pecado se pueda perdonar, porque yo he cometido pecados graves, porque yo he hecho cosas en la vida que no tienen perdón, que han sido pues muy malas, pero su palabra es clara y no está aquí, no lo he reflejado en las diapositivas, pero quiero compartirlo con vosotros. Y en Isaías, capítulo 1, si tenéis Biblia lo podéis buscar conmigo, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Cuando yo leía esta palabra, sentía muy fuerte en mi corazón que debemos prestar atención a la palabra del Señor, porque sabemos que es un libro que se escribió hace muchísimos años, pero sabemos que es nuestra guía de vida. Y el Señor habla muy claro en la palabra, solamente tenemos que estar atentos para saber y entender qué es lo que nos quiere decir. Y dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías: venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son vuestros pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Estáis dispuestos a obedecer? Comeréis lo mejor de la tierra. ¿Rehusáis y os rebeláis? Seréis devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Así que, hermanos, está clarísimo. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor ya ha pagado ese precio, pero ¿estamos dispuestos a obedecer? Si estamos dispuestos a obedecer su palabra, comeremos lo mejor de la tierra. Si rehusamos y nos rebelamos, seremos devorados por la espada, y el Señor mismo lo ha dicho. Así que en esta tarde yo te voy a pedir que le digas al hermano que está a tu lado: el Señor ya pagó por tus pecados. Amén. Por los míos también. Y vamos a leer a la siguiente diapositiva. En el Salmo 86, versículo 5 al 7, en la versión NTV, dice su palabra: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Aquí en este versículo podemos ver, hermanos, que Dios siempre está dispuesto y Él siempre está esperando a sus hijos, a que a sus hijos vayan a hablarle y a buscarle en su habitación, en lo secreto o incluso en el trabajo. En cualquier momento Él va a estar dispuesto.
No es como quizás si llamamos a alguien que pensamos que nos va a ayudar y le llamamos por teléfono, en ese momento no está disponible, el teléfono está apagado, no tiene cobertura, no. El Señor para nosotros siempre está en línea. Y eso es algo que hay veces que se nos olvida y decimos, bueno, ahora no, ya luego oraré. Bueno, ahora no, luego me pondré a buscar de la palabra. Bueno, luego buscaré del Señor. No, hermano. Si tú hablas y hablas con el Señor en el momento, esa comunicación, el Señor la va a contestar y te va a escuchar. Porque Él es bueno, está lleno de misericordia y está esperando siempre a hablar con sus hijos y contestarle a su oración. En el siguiente libro podemos ver en Colosenses, capítulo 1 y versículos 13 y 14, en la versión Dios habla hoy. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de pecado. El Señor en su misericordia ya nos ha apartado de nuestro mal vivir. Nosotros cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón y dimos el paso, hicimos la confesión de fe y pasamos por las aguas, en ese agua se quedó nuestra vieja naturaleza y nació nuestra nueva naturaleza, que es ser hijo de Dios. Y Él nos aparta y nos libra del mal, como podemos ver aquí en Colosenses, en el capítulo 1. Y nos recalca una vez más que por Él tenemos liberación y perdón de los pecados. En el siguiente versículo, el capítulo en Isaías, capítulo 55 y versículo 7, en la versión NTV, dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Su amor es inagotable. En la alabanza, en todas las alabanzas aparece siempre ese reflejo de su amor. Su amor es inagotable, su amor nos abraza, su amor nos inunda y es una realidad, hermanos. Pero también tenemos que saber apartarnos de lo que nos lleva a pecar. Si nosotros sabemos que hay algo que nos lleva a pecar y no lo apartamos de nuestra vida, no lo apartamos de nuestro camino, sin embargo, seguimos tropezando en la misma piedra, eso nos va a hacer mal porque nos va a apartar cada vez más del Señor. Entonces, yo siempre lo comparo y lo veo como que no es una tontería, pero es algo que a mí en el cole me hizo bien, porque una profesora decía que al empezar el curso todos tenemos en la asignatura un 10, pero durante el curso tenemos que mantener ese 10. De nosotros depende que cuando termine el curso sea un 10 o sea un 5 o sea un suspenso. Entonces, hermanos, el Señor ya ha pagado por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros somos limpios por su sangre preciosa, que además sigue viva y sigue perdonándonos y salvándonos. Pero de nosotros depende que perdamos eso o que lo sigamos teniendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que mirarse a sí mismo y ver qué es lo que tenemos en nuestra vida que nos puede estar llevando a pecar. Y podemos decir, pues yo no peco, yo me levanto por la mañana, voy al trabajo, luego almuerzo en la casa, vengo a la iglesia, cuando hay que orar, oro, si manda el pastor que leamos algún versículo, lo leo. Sí, hermano. Hay veces que nosotros mismos, incluso con nuestro pensamiento, pecamos y no nos damos cuenta. En el día a día. Y hay un versículo que tampoco tengo en las diapositivas, pero que lo quiero compartir con ustedes, y está en el libro de Mateo, capítulo 15 y versículo 19, y dice así: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Hermanos,
Si estamos más cerca del Señor y estamos más en comunión con el Señor, menos posibilidades tenemos de pecar. Porque en el momento que nosotros vayamos a decir, incluso en nuestro pensamiento, una mala palabra, el Espíritu Santo nos va a frenar y nos va a decir, ¿qué vas a decir? Bendice a esa persona y aléjate. Entonces, un requisito indispensable para que nosotros en nuestro camino evitemos el pecado es la oración y el estar en comunión con el Señor. En la siguiente diapositiva vamos a ver arrepentimiento. Necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos para así hallar el perdón. Lo que veníamos hablando, hermanos, hay veces que pecamos y no nos damos cuenta o pensamos que lo que hemos hecho no es un pecado pequeño. Para el Señor no hay pecados pequeños o pecados grandes. El pecado es pecado. Y es igual de grave una mentira piadosa que un robo. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos hecho algo mal. En el momento que lo reconozcamos, vamos a hallar el perdón porque vamos a ir al Señor con un corazón sincero y un corazón contrito, humillado, y Él va a ver que lo estamos haciendo de verdad y nos va a perdonar. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13, esta traducción es la del lenguaje actual. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Me encanta esta traducción porque lo dice tan claro. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Amén, Padre. Siguiente libro, Hechos, capítulo 3 y versículo 19. En la versión NVI, Nueva Versión Internacional. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Si vamos con un corazón sincero, repito una vez más, hermanos, el Señor siempre nos va a perdonar, porque Él es una fuente de amor inagotable. Entonces, no importa las veces que tropecemos, no importa las veces que fallemos, el Señor siempre va a estar esperándolo para recibirlo con amor y perdonarlo. Salmo 32, versículo 5, en la traducción al lenguaje actual. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Tenemos que saber, hermanos, que del Señor no nos podemos esconder. Él nos ve en todo momento, en todo tiempo, y Él conoce hasta nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos incluso. Yo puedo engañarlo a usted me puede engañar a mí, podemos engañar al pastor, podemos engañar al hermano, podemos engañar al vecino de la esquina, pero al Señor no. Entonces, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale tener ese pecado y que nos haga mal? Vayamos al Señor, confesemos lo que estemos haciendo mal y vamos a hallar el perdón en Él, una vez más, porque Él es infinito en su misericordia. Siguiente diapositiva, y vemos perdonar. Nosotros también necesitamos perdonar y reflejar así el amor y la misericordia de Dios. De este modo hallaremos paz y sanaremos heridas en nuestro corazón. Es muy bonito eso, ir al Señor, hallar el perdón, confesar y decir, Dios mío, me arrepiento, he cometido este fallo, he dicho esta palabra, sé que está mal, y que el Señor te perdone, y uno se siente bien y haya paz en su corazón. Pero cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien, ahí ¿cómo lo llevamos? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes a alguien que perdonar?
Y vamos a leer lo que dice su palabra en Mateo, capítulo 6 y versículos 14 y 15, en la versión de la traducción al lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Ahora qué? Cuando uno lee la palabra con intención, el Señor es clarísimo. Y Él dice que si el Señor te ha perdonado a ti todo lo que tú has podido hacer en 37 años de vida que llevo en el mundo, ¿por qué no le voy a perdonar un fallo a un hermano? ¿Por qué no voy a perdonar yo un mal que me hayan hecho? ¿Acaso somos nosotros más que el Señor? Y dice, si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Y ustedes quieren el perdón de Dios? Entonces es un requisito indispensable que dispongamos nuestro corazón y nuestra persona a perdonar al hermano. Vamos a leer en Efesios, capítulo 4 y versículos 31 y 32, en la misma versión, traducción al lenguaje actual. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. En el siguiente diapositiva, en el libro de Lucas, capítulo 6, y versículo 37, en la misma versión, traducción al lenguaje actual, dice: Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará. En la palabra siempre se dice, ¿no? Y es un dicho también popular que se dice en la calle, que con la vara que tú mides, así te van a medir a ti. Y hay veces que eso no lo pensamos ni lo tenemos en cuenta a la hora de actuar, hermano. Y si uno se para a pensar en las consecuencias que puede traerte el no perdonar a alguien, yo creo que son demasiado caras para que las paguemos nosotros. Primero, porque vamos a perder el perdón de Dios. Pero segundo, cuando tú tienes un rencor o un dolor o una herida que te ha hecho algún hermano, eso a ti te va a ocasionar tristeza, te va a ocasionar pena, te va a alejar hasta de la presencia de Dios porque no vas a querer orar, no vas a querer buscar del Señor, te vas a encerrar en tu dolor de tu corazón y vas a estar constantemente recordando lo que se te ha hecho, lo que te han dicho. Entonces, hermano, por nosotros mismos, por nuestra paz y por nuestra sanidad, debemos perdonar. Y pensar siempre, si el Señor me ha perdonado a mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo con esta persona? Por muy mal que se haya portado contigo, por muy feo que haya sido lo que te ha podido hacer o decir, yo creo que lo podemos perdonar. ¿Ustedes qué creen? Y así nosotros hallar esa paz también en nuestro corazón, porque eso puede causar también nosotros una herida y a nivel espiritual darle paso al enemigo, porque si te ve el enemigo baja y te ve sensible y ve que tienes ahí una herida abierta, un dolor, ese va a meter y puede hacer un destrozo en tu vida. Entonces, yo los animo, hermanos, a que piensen qué perdón puede haber ahí que no han dado y que lo den por bien de cada uno de nosotros. Vamos a leer en Marcos, capítulo 11 y versículo 25, en la versión Reina Valera del 60, y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En Mateo, capítulo 18 y versículos 21 y 22, versión Reina Valera del 60, dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, nosotros somos cada uno de nuestra padre y nuestra madre. Cada uno tenemos una forma de ser. Y quizá nosotros también le estamos ocasionando un mal a otro hermano sin saberlo. Y les digo una cosa, y le hablo sincera como si le estoy hablando ahí abajo. No vale con que vayamos a un hermano que tú creas que, uy, parece que no me habla o que no me... Voy a ir y le voy a decir: hermano, si te he hecho algo, te pido, si te has sentido mal o te he hecho algo, yo te pido perdón. No sé, pero no, ese perdón no vale. ¿Saben por qué? Porque si algo le hemos hecho a esa persona, lo sabemos. Seguro. En algún momento hemos hecho un gesto, hemos dicho una palabra y sabemos que le hemos podido hacer daño o que le hemos podido ocasionar un tropiezo. Entonces, debemos reconocer dónde hemos pecado y ir a ese hermano, a esa hermana y decirle: hermano, en este día o en este momento, en esta conversación, yo hice esto, hice este gesto. Yo te pido perdón, te pido que me perdones porque no he querido hacerte mal y si lo he hecho, pues te pido perdón. Así que cuando vayamos a pedir perdón, tenemos que reconocer dónde está el mal que hemos hecho, dónde nos hemos equivocado. Y como dice su palabra, para nosotros ir a pedir perdón o para que el hermano venga a pedírnoslo a nosotros, si vamos 7 veces, ese hermano nos tiene que perdonar. Si vamos 7 veces con arrepentimiento a decirle: hermano, perdóname, lo he hecho otra vez, no me he dado cuenta, perdóname, estoy trabajando en esto, te tiene que perdonar. Igual que si ese hermano, esa hermana o esa persona de la calle, estoy hablando de hermano y hermana porque estamos aquí en la iglesia, pero una persona que sea de su entorno laboral, del familiar, si viene y te pide perdón, hasta 70 veces le tienes que perdonar, porque eso es lo que el Señor demanda de ti. Y no para beneficio de la persona, que también, pero primeramente para ti, para que en tu corazón no se guarde rencor, ni dolor, ni amargura. Leemos en el siguiente versículo, libro de Lucas, en capítulo 17. Yo tengo aquí reflejado del 3 al 4, pero ahí en chiquitito por algo puse yo leer desde el 1. Así que si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, Lucas 17, del 1 al 4. ¿Lo tenéis? Pues si me lo podéis leer, por favor. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Amén. Como es el Señor en su palabra. Voy a leerlo yo de nuevo. 17:1. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar. Hermanos, siempre, cada día, ya lo hemos estado hablando al principio. Es algo que vivimos en un mundo de pecado. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? ¿Qué le espera a la persona que es tropiezo para nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros si somos tropiezo para alguien? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello
que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Yo sé que nos puede costar, porque estamos acostumbrados a nosotros dar el perdón y a que vengan a pedirnos perdón. O sea, estamos acostumbrados a eso, a nosotros decir, vale, venga, te perdono. Pero tenemos que aprender a perdonar de corazón, porque podemos decirle al hermano que sí, que lo perdonamos para que se quede tranquilo y para que nosotros aparentemente nos quedemos tranquilos también. Pero si yo te digo, hermana, te perdono, pero luego yo me voy a mi casa y sigo pensando, hay que ver porque está mi hermana lo que me hizo este día, hay que ver, hoy ha venido a pedirme perdón, pero es que aquel día que me dijo que, hermano, eso no es perdonar de corazón. Si decidimos perdonar de corazón, tenemos que borrar como el Señor ha borrado nuestros pecados y no olvidarlo, y no olvidarnos de ellos y no acordarnos más. Y vamos a leer ya el último versículo que quiero compartir con ustedes esta tarde, y está en Colosenses capítulo 3 y versículos del 12 al 14. Y dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y bueno, hermanos, yo espero que la palabra les haya hecho bien. Y os animo a que pensemos y a que nos pongamos a cuenta en este ámbito del perdón, para que así agrademos al Señor con nuestra actitud y también nosotros nos beneficiemos de esa paz y esa tranquilidad que nos hace sentir en nuestro corazón que estamos en paz con todo. Y siempre todo, pues, hacerlo con amor. Haciendo eso y perdonando, nosotros estamos reflejando al Señor en nosotros. Damos ese reflejo de amor y misericordia. Y bueno, pues nada, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Y hasta aquí.